Grabar. Esta es la clase de teoría política. Vamos a ver, ¿te acordás lo último que habíamos quedado de lo que era el estalinismo? Para ver la última característica, y ya tenemos que empezar con democracia hoy, con la última unidad del programa. ¿Te acordás en qué parte de lo último del estalinismo, Juan? No, profe, pero, o sea, creo que te dábamos por cerrada esa parte porque, bueno, usted había explicado y aparte en los videos está subido. Pasa, yo todavía no empecé a copiar lo que usted fue subiendo, porque yo no copio cuando Perfecto. usted esclava, yo después no me copio. Vamos a la última parte entonces de nuestro programa, que es la democracia. Y comenzamos primero con Giovanni Sartori. ¿Se escucha bien? Luego vamos a seguir con nuestro autor de esta parte, que es Sodaro, pero vamos a comenzar con Giovanni Sartori. Primero, ¿qué es la democracia? Porque la democracia, algunos dicen que es un concepto unívoco, otros dicen que es un concepto multívoco. La cuestión principal es que la democracia viene del griego, ¿sí? Yo sigo sin cámara, ya el otro día estaba sin cámara, ¿no, Juan? Sí, Tenía sí, cámara. Sí, 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 no no, arreglé. no. No voy a arreglar por ahora todavía. Entonces, la democracia viene del griego. Eso es algo que lo aprenden hasta en lo que es el nivel primario. Proviene del griego, demos, que significa pueblo, kratos, que significa gobierno o tratado. Pero luego, lo que es, digamos, etimológicamente, ¿sí? Es el gobierno del pueblo. Y ahí está la cuestión, que esto seguramente ustedes lo explican los que hacen el profesorado en formación ética y ciudadana en primer año. ¿Quién es el pueblo? Porque si decimos que la democracia etimológicamente es el gobierno del pueblo, se pregunta Giovanni Sartori, pero ¿quién es el pueblo? Entonces, para Giovanni Sartori la democracia puede definirse en tres ámbitos. Él dice, bueno, hay que tener en cuenta a la democracia como un principio de legitimidad, a la democracia como un sistema político y a la democracia como un ideal. Eso dice Sartori. Y como un principio de legitimidad, eso es algo bastante entendible y es algo en lo que la mayoría quizás puede llegar a conseguir, porque dice Sartori como un principio de legitimidad porque el poder deriva del pueblo y justamente se basa en el consenso. Pero, dice Sartori, ojo con esta cuestión porque tiene que ser un consenso verificado, no tiene que ser que yo presumo que hay, que yo presumo que existe un consenso. Tiene que ser un consenso verificado, obviamente de cada uno de los ciudadanos. Lo que hace Sartori es apelar a una democracia participativa, ¿eh? Ese es uno de los conceptos típicos que nos brinda este gran politólogo Giovanni Sartori. Eso significa entonces la democracia, cuando decimos que puede definirse en tres ámbitos, la democracia con principio de legitimidad. Ahora, cuando Sartori dice la democracia como sistema político, esto tiene relación más que nada con la titularidad del poder y el ejercicio del poder. Entonces, titularidad del poder y el ejercicio del poder. Se apela, dice Sartori, al concepto de una democracia representativa. Esto, para todos los que escuchan luego la clase, tienen que apuntar bien. Ya vimos que Sartori hace referencia a la democracia participativa y ahora, cuando dice la democracia como sistema político, hace referencia a la democracia representativa, que entiende que el poder se transmite, que el poder se va a transmitir por medio de mecanismos representativos. Por eso alude a la democracia de tipo representativa. Y luego tenemos lo que tiene que ver la democracia como un ideal, como un simple ideal. ¿Por qué? Porque dice que la democracia como es en realidad, como es en la práctica, no es la democracia como el deber ser o como el debería ser la democracia. Dice Sartori que se va a definir la democracia en cuanto a los fines que persigue, en cuanto a los fines que tiene la democracia. La democracia es ante todo y por encima de todo un
ideal. Eso es algo, por favor, que tienen que apuntar bien. La democracia es, dice Sartori, ante todo y por encima de todo un ideal. Porque el elemento ideal o ese elemento normativo es constitutivo de la democracia y provee justamente una tensión entre lo ideal y lo real que hace que ésta sea perceptible. Eso también tiene que quedar muy en claro. Podemos realizar críticas a la democracia, cuestiones que quizás no nos gustan, no nos convencen, pero jamás, y ustedes como futuros profes que hacen el profesorado, jamás tienen que dudar que la democracia es un sistema perfectible. Es siempre la democracia un sistema perfectible. Suceda lo que suceda, tenemos siempre que apoyar a la democracia como un sistema perfectible. Bien, Sartori también cuando hace este estudio acerca de los ámbitos de la democracia, dice, el aporte más significativo en cuanto a lo que tiene que ver a la estandarización de definir, la estandarización de la definición de democracia lo realiza Robert Dahl. ¿Sí? ¿Quién hace esto de estandarizar la definición de democracia? El autor, el politólogo Robert Dahl, ¿sí? El autor de la poliarquía como la verdadera y real democracia, decía Robert Dahl. Robert Dahl adopta una definición como más procedimental, dice Sartori, porque establece, digamos, como un cierto número de atributos, un cierto número de facultades que una democracia tiene que tener. Una democracia debe presentar sí o sí. Las definiciones de carácter procedimental, dice Sartori, son las que se van a detener en el análisis, en analizar los procedimientos democráticos de un régimen y no, por ejemplo, en las políticas sustantivas o en los resultados democráticos que desea una determinada democrática o que ese régimen democrático genera. O sea, lo que le va a interesar es el análisis de los procedimientos democráticos. Eso es lo que le va a interesar realmente. Y bien, y ahí Sartori, cuando sigue investigando en estos ámbitos de la definición de democracia, él hace referencia a este concepto justamente de Robert Dahl, ¿no? Que es la poliarquía. Cuando Robert Dahl dijo la poliarquía, esa verdadera y real democracia, él dice, bueno, este término lo utilizó Robert Dahl, ¿sí? Él lo recoge en esa definición de un gobierno opuesto a la oligarquía y que se presenta como una democracia que va a tener 7 requisitos. Entonces, ¿qué es, dice Sartori? ¿Qué es la poliarquía de Robert Dahl? Es un gobierno que se va a oponer, un gobierno opuesto a la oligarquía y que va a tener 7 características. La primera característica de la poliarquía de Robert Dahl, dice Sartori, o sea, lo que hace Sartori habla en términos de Robert Dahl, ¿sí? La primera característica de la poliarquía son las autoridades públicas electas. La segunda característica son las elecciones libres y limpias. La tercera característica es el sufragio, que tiene que ser un sufragio universal. La cuarta característica es el derecho a competir por los cargos públicos. La quinta característica es la libertad de expresión. La sexta característica es la información alternativa. Y la séptima característica es la libertad de asociación. Son muy importantes estas características porque hacen a la, digamos, complementación de lo que tiene que ver con la noción de este gobierno opuesto a la oligarquía y que no es ni más ni menos que la poliarquía de Robert Dahl. A ver, se pregunta entonces Sartori en su investigación, ¿por qué la democracia? Hoy, cuando comencé reflexionando este interrogante de Sartori de quién es el pueblo. Bueno, Sartori también se va a interrogar esto de por qué la democracia. ¿Por qué voy a pensar en el régimen político Profe, democrático? ¿Sí? le molesta porque ahí en el grupo pusieron que se le podía permitir el ingreso. A ver, está entrando. No ¡ay! Recién me apareció. Lidia.
Lidia. Hazle la bienvenida. Sí, a veces no me aparece de entrada. Gracias por avisar, Juan. Hola, Lidia. Cualquier cosa ustedes me vuelven a avisar si yo no veo, ¿saben? Buenas noches, profe, ¿cómo le va? Hola, Lidia, qué Voy bueno a estar con la que cámara pudiste. apagada. Dale, yo tampoco, yo no tengo cámara directamente hace como 10 días, no tengo cámara, así que no hay drama. Ah, acá el internet estaba medio lento. Yo soy del Bueno, Dorado. sí, lo sé quién sos, Lidia, te corregí ayer tu trabajo. Bueno. Dale, Bien gracias. ahí. Bien, entonces, estamos con democracia, ya vamos a comenzar la última parte de nuestro programa de teoría política que tiene que ver con los conceptos de democracia, que comenzamos con Sartori y luego seguimos con Sodaro. ¿Sabés, Lidia? Bueno, se preguntaba entonces Sartori por qué la democracia, porque podríamos pensar en un régimen político autoritario, o sea, en optar por un régimen político autoritario, o también en optar en un régimen político que sea totalitario, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué insistimos en la democracia? Dice Sartori. Bueno, primero porque evita la tiranía, tiene derechos esenciales, por ejemplo, proclama la libertad general, la autodeterminación del individuo, la autonomía moral. También lo que hace es propagar el desarrollo humano, se va a preocupar por proteger los intereses personales, esenciales, en detrimento de los intereses generales, promueve la igualdad política, dice Sartori, le interesa la búsqueda, la permanencia de la paz, y además abrega, fomenta por la prosperidad. ¿Les parece poco? Dice Sartori. Y claro que, y por eso, esta cuestión que ya les dije, de que la democracia es un sistema perfectible, por todas estas cuestiones que menciona Sartori, y él se pregunta, ¿y por qué la democracia? Por todo esto, claro que sí. Luego, lo que hace también Sartori es tomar una clasificación de los politólogos Collier y Levitsky en cuanto a el mínimo procedimental ampliado y la definición maximalista de lo que comprende a la democracia. A ver, Collier y Levitsky hacen una clasificación, ¿no?, que van a dividir en 3 categorías acerca de la democracia como mínimo procedimental, la democracia como mínimo procedimental ampliado y la democracia como definición maximalista. Obviamente que van a diferenciar cada una en el mínimo procedimental. Collier y Levitsky lo que dicen es, bueno, ¿qué hay en la democracia? ¿Hay elecciones libres? Sí. ¿Hay un sufragio universal? Sí. ¿Hay participación plena? Sí. ¿Hay libertades civiles? Sí. Bueno, eso es lo que se da en una democracia mínimo procedimental. Y a ver, ¿dónde se va a llevar a cabo esta democracia mínimo procedimental? Bueno, en los países en donde se den únicamente estas características. Elecciones libres, sufragio universal, participación plena, libertades civiles. Y hasta ahí. Hasta ahí digo porque luego la otra categoría es la de la democracia mínimo procedimental ampliado. Acá, elecciones libres, sí. Sufragio universal, sí. Participación plena, sí. Libertades civiles, sí. ¿Eso es lo mínimo? Es lo mismo al anterior, al mínimo procedimental. ¿Qué le agrega? Le agrega que los gobernantes electos tienen poder efectivo para gobernar. Eso no tenía la otra categoría, la categoría de mínimo procedimental. Aquí dicen Collier y Levitsky, los gobernantes electos van a tener un poder efectivo para poder gobernar. Y luego le agregan la tercera categoría, con la cual van a realizar la comparación, que es la democracia como definición maximalista. Democracia como definición maximalista. ¿Elecciones libres? Sí. ¿El sufragio universal? Sí. ¿La participación plena? Sí. ¿Las libertades civiles? Sí. ¿Los gobernantes que salen electos tienen poder efectivo para gobernar? Sí. ¿Qué es lo que le va a agregar? Le va a agregar la igualdad
socioeconómica, ¿sí? Altos niveles de participación popular en las instituciones económicas, sociales, en las políticas, y el control en los procesos de toma de decisiones, más que nada, en todos los niveles de política. Es decir, que hay varias cuestiones que agrega esta definición de esta democracia como definición maximalista. La igualdad socioeconómica, los altos niveles de participación popular en las diversas instituciones, ojo con eso, y el control en los procesos o en la toma de decisiones. Entonces, bueno, después dependerá cada país, dicen Collier y Levitsky, dice Sartori, ¿no? En términos de Collier y Levitsky, cada país decidirá qué tipo de democracia adopta. Si el mínimo procedimental, si el mínimo procedimental ampliado o la definición maximalista. Argentina, esto lo pregunto, me gusta preguntar siempre en la mesa de examen, ¿cuál tiene? Se los dejo para, bueno, ahora están Juan y Lidia, luego para cuando los demás escuchen la clase, analicen esto porque me gusta preguntar en la mesa de examen. Argentina, ¿cuál tendría de las tres categorías, de estos tres modelos, el mínimo procedimental o el mínimo procedimental ampliado o la definición maximalista? Así que eso, analizar luego. Bien. Otro concepto que analiza Sartori tiene que ver con la transición, con la consolidación democrática, pero lo hace en términos de dos grandes politólogos como son Guillermo O'Donnell y Samuel Huntington, que ustedes ya lo estarán estudiando en otras materias y también lo van a estudiar el año que viene en cuarto para los que hacen profesorado. Y él dice, bueno, dice Sartori, son muy importantes estos conceptos tanto de lo que implica una transición democrática como lo que implica una consolidación democrática. Hay otro autor también, otro politólogo que se llama Leonardo Morlino, que él habla también de otro concepto que es el de liberalización política. Sartori dice transición y consolidación democrática. La transición política, en términos de Samuel Huntington, tiene que ver con el paso de un régimen político democrático hacia un régimen político, un régimen político autoritario hacia un régimen político democrático. Eso es la transición democrática, el paso de un régimen político autoritario hacia un régimen político democrático. Bien, y este autor Morlino lo que dice es que algunos países no viven la transición de la misma forma, la transición democrática, y viven algo que se denomina como liberalización política, y que es que se da el paso, este paso hacia el régimen político democrático, obviamente desde un régimen político autoritario, o algunas veces también desde un régimen político totalitario, pero dice Morlino, en forma gradual, muy lentamente, con pequeñas aperturas de espacios de expresión política, social, económica. Algunos países, cuando tienen regímenes políticos autoritarios o regímenes políticos totalitarios, tienen esta liberalización política. Pequeños signos de que en algún tiempo no muy lejano se dará el retorno, se dará el regreso a la democracia. Eso dice Leonardo Morlino, que es la liberalización política. Y Argentina lo tuvo. Claramente que Argentina vivió eso desde 1980 hacia 1983, obviamente, la liberalización política. Ahora, hay otros autores que dicen no. Y bueno, esto pasó, por ejemplo, en Chile, que no vivió una liberalización política. Chile tuvo transición democrática directamente, lo mismo Uruguay, lo mismo Perú, pero a Argentina sí. Entonces, este paso del régimen no democrático al democrático va a implicar, obviamente, dice Sartori, dos procesos simultáneos. Y ahí es cuando comienza a observar qué es lo que propone Guillermo O'Donnell, qué es lo que propone Samuel Huntington. Estos dos procesos simultáneos tienen que ver con la desintegración del régimen autoritario e instauración de la democracia. Esto, por favor, apúntenlo bien, ¿sí? Los dos procesos simultáneos a los cuales hace referencia
Sartori tiene que ver con, perdón, la desintegración, se tiene que desintegrar el régimen autoritario, y la instauración, se tiene que instaurar el régimen democrático. Entonces, Guillermo O'Donnell, el politólogo Guillermo O'Donnell, dice ruptura, institucionalización, pacto. Y Huntington dice transformación, reemplazo, traspaso, que son los distintos conceptos que ustedes van a estudiar el año que viene. ¿Sí? Ahora no los voy a agobiar con esos conceptos que tienen que ver más con las olas de democratización, cómo los diversos países que eran no democráticos se convirtieron en democráticos, y los diversos países que eran democráticos pasaron a ser no democráticos en el siglo XX, ¿sí? Siglo XIX y siglo XX. Bien, ahora, Sartori también hace referencia a cuando una democracia se consolida. Entonces, que quede bien claro, transición democrática, ese paso del régimen no democrático al régimen democrático. La liberalización política, cuando se da el paso del régimen no democrático a uno democrático, pero en forma gradual, ¿sí? En forma muy lenta, con pequeños signos de democracia. Pero Sartori también dice consolidación democrática, cuando hablamos de que hay una democracia que está consolidada, cuando podemos afirmar que una democracia se ha consolidado. En el caso de Argentina, y esto, bueno, para que lo tengan en cuenta para teoría política comparada, Argentina consolida su democracia en el gobierno, en el segundo gobierno de Carlos Menem. Nosotros retornamos a la democracia tenemos nuestro proceso de democratización en 1983 con Raúl Alfonsín. Pero recién, en el segundo gobierno de Menem, ahí podemos decir que la Argentina tiene una democracia consolidada. Entonces, vamos a ver cuáles son las cinco condiciones. Esto apuntarlo bien también. ¿Cuáles son las 5 condiciones para considerar que una democracia está consolidada? La primera tiene que ver con las condiciones que permiten el desarrollo de una sociedad civil que sea libre y una sociedad civil que sea activa. Esa es la primera condición que se tiene que dar, ¿sí? Que se permita el desarrollo de una sociedad civil libre y activa. La segunda condición tiene que ver con que debe existir sí o sí una sociedad política relativamente autónoma. Sí o sí tiene que existir una sociedad política que sea relativamente autónoma. La tercera condición tiene que ver con que en todo el territorio nacional, ¿sí? En todo el territorio nacional, los actores políticos y los actores estatales deben estar sujetos al imperio de la ley. Cosa que obviamente no sucede cuando una democracia es inestable o cuando una democracia es débil. La tercera condición, entonces, en todo el territorio nacional, sí o sí, los actores políticos, los actores estatales tienen que sujetarse al imperio de la ley. La cuarta condición tiene que ver con una estructura burocrática. Esta estructura burocrática tiene que ser útil para, obviamente, el Estado democrático. Y la quinta condición es que debe existir una sociedad económica institucionalizada. Sí o sí, la sociedad económica institucionalizada. Obviamente que no se da esta consolidación en todos los países de la misma forma. Vuelvo a repetir, en la Argentina se da en el segundo gobierno de Menem, ¿sí? En algunos otros países quizás ya en el primer gobierno post régimen autoritario logran consolidar la democracia. Bueno, en la Argentina recién en el segundo gobierno. ¿Quieren realizar una pregunta, algo antes? ¿Algo? ¿Sigo? No, profe, está bien. Sí, ¿Se va entendiendo continúa, todo? profe. Ustedes Sí. igual Sí, después se va entendiendo. escuchan la clase y ahí seguramente que apuntan tranquilitos, ¿no? Bien, Tal cual, profe. bien, vamos a la democracia representativa, que ustedes la conocen porque nacimos también, la verdad, con esta democracia representativa. Pero antes, nuestros padres, nuestros abuelos, no tuvieron esta democracia representativa. La tradición democrática
dice Sartori, la más básica siempre tiene que ver con el principio de representación. A ver, es como decir, tradición democrática es igual a principio de representación. Quizás hoy, si nos ponemos a analizar esto que dice Sartori, podemos pensar que constituye como un problema de análisis para toda la ciencia política si nos ponemos a pensar, porque Sartori dice, tradición democrática igual a principio de representación, y quizás una gran parte de la sociedad piensa que hay una gran crisis de representación, entonces esto obviamente que sería un problema para toda la ciencia política. Pero bueno, así está pensado el principio de representación. Y esto voy a hacer hincapié, voy a hacer foco, ustedes los que hacen el profesorado, si tienen que explicar la democracia representativa, no existe principio de representación en un régimen autoritario. No existe principio de representación en un régimen totalitario. Claro que no, porque la representación está encarnada ¿en quién? En ese autoritario, en ese líder autoritario, en ese líder totalitario, que es quien va a ejecutar los tres poderes en su persona o en los que toman el gobierno. Generalmente son 3 a 4 personas. Hoy por hoy las que tomaban el gobierno en forma de, por ejemplo, un golpe de Estado, o sea, a través de lo que es no el Estado de Derecho, sino el Estado de Hecho. La representación, ¿qué significa? Tener el poder de hablar en nombre de otros. Eso es lo que me dice el saber vulgar. Si yo tengo el poder de hablar en nombre de otros, claramente que eso es representación. Pero, a ver, el sociólogo Bourdieu, que quizás lo estudiaron en sociología en su momento, considera a la representación más que nada como un golpe de fuerza simbólico. Bourdieu, escribe Bourdieu dice que la representación sí o sí es un golpe de fuerza simbólico, porque tiene un compromiso ficticio que en las democracias más consolidadas se va a dar con una paradoja, dice Bourdieu. Por eso es justamente un compromiso que no es real, que es ficticio. Y lo que se pregunta Bourdieu es, ¿cómo es posible que una sola persona represente a todo un grupo? Para él no tiene sentido esto, es algo irreal. ¿Cómo puede ser que una sola persona represente a todo un grupo? O sea, él lo piensa en el sentido de, ¿cómo puede ser que solo una persona sea el presidente, que represente a toda una nación? Es algo para, obviamente, otro punto de análisis para la ciencia política. Quizás nosotros decimos, pero claro que es algo que sí se da en la práctica y que sí funciona en la práctica, que exista solamente un presidente. Para Bourdieu no. Para Bourdieu es algo irreal. ¿Por qué? Porque estaría careciendo de legitimidad, estaría careciendo de consenso. Bueno, para nosotros no, para nosotros es la mejor solución y lo que hace justamente a la tendencia del sistema perfectible de la democracia, sin duda. Lo vamos a contradecir a Bourdieu. Entonces, ¿a quién se representa? ¿No? Al grupo en su unidad, a la sociedad, y ahí reconociendo la diversidad que tiene la sociedad en cada uno de sus componentes, el componente social, el componente económico, el componente político. Entonces, ahí Bourdieu lo que hace es pensar, bueno, ¿a quién se representa? Y para Rousseau se representaba a la unidad social, que era la voluntad general. Para Locke se representaba a una diversidad, que era el Parlamento. A ver, ¿por qué esto? Porque para Bourdieu justamente este concepto de representación, o lo que tiene que ver con la representatividad, ¿sí? Fue en la historia de lo que es el mundo, sobre todo obviamente del mundo occidente, ha sido la lucha por lograr hablar en nombre de otros. Sí o sí. Si se lograba hablar en nombre de otros, si se lograba justamente representar a otros, es porque esa representatividad había sido legitimada, esa representatividad había sido consensuada. Pero es algo que en esos momentos
se podía dar de forma directa, en estos momentos no se puede dar de forma directa. Por eso nuestra democracia es representativa, ¿no? Indirecta. Bien. Otro concepto al cual hace referencia Sartori, obviamente en términos de Bourdieu, ¿sí? Sartori en términos de Bourdieu, es el de crisis de representatividad. Así como la representación tiene que ver con hablar en nombre de otros, hoy ese hablar en nombre de otros tiene una calificación negativa, ¿no? Porque, ¿por qué lo de esta crisis de la representatividad con una calificación negativa? Porque la crisis de la política es justamente la que ocasiona que la representación pierda fuerza, pierda esa fuerza simbólica que dice Bourdieu. Y ahí es cuando se comienza a deslegitimar. Obviamente que más que nada por la desaprobación de la sociedad, por la desaprobación de la población hacia quienes, hacia los gobernantes, hacia los partidos políticos, y todo esto, dice Sartori, es lo que conduce a volver, digamos, a volver a pensar en elementos de la democracia directa. ¿De lo que les dije? Hoy nosotros tenemos una democracia representativa. Esa democracia a la que hace referencia Rousseau, o en su momento Locke, claramente que era una democracia directa, que hoy día no se podría. ¿Sí? Hoy apuntamos a la democracia representativa y a la democracia participativa, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, Brasil. Brasil es un claro ejemplo en las iniciativas del Partido de los Trabajadores, por ejemplo, los presupuestos municipales participativos, que aquí en Posadas tenemos el presupuesto participativo. Parece que se quería conectar alguien. Bien, ¿se comprende? Eso es democracia participativa, ¿no? Lo tiene Brasil hace muchísimo tiempo y lo tenemos nosotros, por ejemplo, aquí en Posadas con el presupuesto participativo. Hay muchas otras iniciativas políticas, sociales, que hoy hasta la ciencia política, la sociología, son materia de estudio de la ciencia política y la sociología, y es un debate en nuestra política actual. Ahora vamos a seguir con la otra materia, con teoría política comparada. Coloquen el título, ¿sí? ¿Cuál es el modelo, ¿sí? democrático? ¿Cuál es el modelo democrático por excelencia en América Latina? ¿Sí? El modelo democrático por excelencia en América Latina. Y vamos a comenzar la clase que viene con ver, en este sentido, qué es lo que tiene que tener, ¿sí? ese modelo democrático por excelencia. Y ahí vamos a situarnos en Argentina. ¿Tiene este modelo democrático por excelencia? Lo tiene Brasil, lo tiene Chile. ¿Por qué? Entonces, primero, conocer cuáles serían las características o las condiciones para tener un modelo democrático por excelencia, y luego ver si Argentina estaría en ese modelo democrático por excelencia, o estaría en otros países, o no hay ninguno. Pero vamos a situarnos en América Latina, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la otra materia, en el link de la otra materia, por si, ¿sí? Bueno, profe. Vale, vamos a la otra materia. Vamos para